Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Jonathan, habilita el micrófono. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Ok, entonces quiero saludarles hermanos y hermanas latinoamericanas, gracias por la instancia. Creo que esto es, creo que no había ocurrido una instancia como esta en que tres institutos se unieran para poder hacer una actividad de esta característica, así que los felicito y a la vez agradezco la invitación de poder compartir, como bien decías Eduardo, algunas experiencias y como no, contar un poco lo que en Chile se ha hecho respecto de esta materia y también situarlo en el contexto actual, ¿no? En el contexto que estamos hoy día nos permite la tecnología un poco compartir y mezclar distintas culturas como países y también organizacionales. Así que voy a avanzar un poco. Esta va a ser la agenda. Vamos a comentar un poco cómo estamos nosotros como región, comparando con algunos datos también a nivel mundial. Voy a compartir la experiencia chilena en cuanto a la agenda legislativa de probidad y transparencia. Voy a plantear una idea, un nuevo concepto quizás que ya, si bien ya se está conversando a nivel de Instituto Global, pero voy a hacer quizás una propuesta y luego vamos a plantear algunas reflexiones y desafíos de la materia. ¿Bien? Bueno, ¿cómo está la región? ¿Cómo nos ven o cómo nos vemos en general y cuál ha sido la percepción de esto? Quiero traer acá el informe, uno de los últimos informes de transparencia internacional donde sitúa la región y no nos da un muy buen puntaje, no estamos bajo la media, donde ahí podemos ver cuáles son los puntajes que tiene El Salvador, Honduras, perdón, Guatemala y Nicaragua, donde están en un puntaje bastante bajo. Chile está en el número 26 del ranking con un total de 67 puntos de 100. Ahora, si lo vemos en términos generales, aquí tenemos los top de países que mejor se comportan en cuanto a la percepción de la corrupción de este informe, que es internacional, y vemos a Dinamarca y Nueva Zelanda con 87 puntos como primer lugares, y luego tenemos los últimos lugares donde está Somalia y Sudán del Sur, con los peores rendimientos, con 9 puntos y 12 puntos respectivamente, con un nivel súper bajo en términos de percepción de la transparencia ciudadana. Si vemos el mapa que está arriba, vemos que si bien tenemos un nivel medio, no somos el continente que peor le va en términos de proporcionalidad en puntaje. Vemos que está, por ejemplo, África con 32 promedio, todo lo que es la parte asiática con 39, 45 Asia, Pacífico, y bueno, los mejores que se comportan, lógicamente, Europa, donde hay un grado de madurez mayor en cuanto al concepto. ¿Bien? Acá está el comportamiento latinoamericano o americano, donde Canadá es el que puntea el ranking con 77 puntos y está en el lugar 12. ¿Bien? Ahora, compartir algunos otros datos respecto del último informe de ACFE, respecto del fraude. Este estudio que está recientemente publicado y ya se ha difundido por distintos institutos, plantea que en 2.504 casos analizados de 125 países, causaron pérdidas totales de 3.600 millones de dólares. El tiempo promedio que dura un fraude son 14 meses antes de ser detectado y genera pérdidas mensuales por 8.300 millones aproximadamente, perdón, 8.300 dólares mensuales. Las organizaciones pierden por efecto de fraude un 5% de sus ingresos, declara este informe. Un 40% de la detección de fraude a través de denuncias, y la mitad de ella provino de un empleado, directamente de la empresa. Otros sistemas de mecanismos de detección de fraude son, por ejemplo, los email o las líneas rojas o líneas de detección telefónica. Vemos abajo que el concepto que más se repite en términos de fraude es la corrupción. Vamos a conversar sobre ello en la presentación, pero el que está más presente en el mundo en general. ¿Bien? La malversación de activos, que es el esquema de fraude más común y que es el menos costoso.
¿ya? En el 86% de los casos analizados ocurre esta situación. Bueno, y acá vemos distintas estadísticas que nos muestra este informe bien interesante respecto de la forma o los usos de controles que están dirigiendo las instituciones públicas o privadas en cuanto a la detección del fraude. ¿Bien? Otro dato, ahora, quiero situarnos en los objetivos, lógicamente, de las instituciones. Hay dos objetivos súper claros en cuanto a la figura. El Estado, el objetivo principal es generar valor público y social, y el privado, hoy fuertemente, es generar valor al accionista. ¿Bien? Vamos a tener esta consideración más adelante. ¿Por qué lo quiero plantear? Porque hay otro denominador común que marca el comportamiento, sobre todo en la región, y a nivel mundial también ha ocurrido, y este es el descontento social. Y hemos visto en distintos países y en distintas latitudes que este descontento se manifiesta de distintas maneras, incluso en algunos lugares muy agresivamente. Nosotros en Chile hace muy poco, el 18 de octubre, se gatilló una revuelta social bien fuerte, que generó incluso un pacto social de todos los poderes políticos para poder dar una solución a este ámbito. La pandemia vino también a demostrar cómo están debilitados los distintos sistemas sociales a nivel mundial, en cuanto a salud, económico, político, y ha desnudado ciertas materias que en sí la población está alegando. Entonces, el descontento social es un denominador común. Ahora, también tenemos que considerar que esto no va a quedar stand-by, sino que recientemente, y esto fue del 20 de mayo, rescataron una noticia en la cual en Bolivia, por ejemplo, se arrestó al ministro de Salud porque hizo una compra de ventiladores con un precio sobrevalorado respecto del mercado. Entonces, el fraude no duerme, no descansa, es 24/7 y lógicamente está asociado a distintas formas, ¿no? Una de ellas es el soborno, que está acá. Esta lámina las copié de una página mexicana que lo encontré súper interesante, y es plantear los 10 tipos de corrupción. Yo voy a colocar acá 6, donde el soborno es uno de ellos, el desvío de recursos, lógicamente, es otro. Si ustedes se fijan acá, ingresan distintos recursos de los contribuyentes, va asignado a distintos programas sociales, y dentro del proceso hay una desviación de fondo que en este caso, como señala la imagen, financia algunos beneficios personales de los funcionarios en este caso. El nepotismo es otra forma de cómo ir contratando al parentesco en este caso, y cómo generar en ellos confianza para tomar decisiones importantes que incluso puede escabullir algunos recursos por esa condición. Obstrucción a la justicia también es un caso en la cual, como dice ahí, la libertad o la justicia está siendo callada, y así podemos encontrar distintos procesos, por ejemplo, la colusión, que es uno de los más comunes, y el tráfico de influencia. Hay una condición común de estos hechos, si ustedes se fijan, en que en ninguna lámina existe solo una persona. Por tanto, cuando hay un fraude, cuando hay una situación dolosa o falta la probidad, al menos deben existir dos personas: el que soborna, ¿verdad?, y el que está dispuesto a ser sobornado. Por tanto, siempre hay dos partes. Y en esto no solamente ocurre en el sector público, sino que también existe en el sector privado. Vamos a ver algunos datos también que obtuve en realidad de una publicación de la Universidad de Columbia, de un estudio que hizo recientemente respecto del gasto fiscal en COVID-19 y a nivel mundial. Podemos ver que el gasto fiscal frente a la pandemia ha correspondido a un 3,7% a nivel mundial de Producto Interno Bruto. De esto, un 2,4% en América Latina, y los países más ricos, por así decirlo, con mayor ingreso en términos de Producto Interno Bruto, han destinado un 6,7% de ese producto para gastos de la pandemia. Ahora, fíjense que también está la proyección en términos de América Latina, con los porcentajes de PIB que cada uno de los países ha obtenido. Acá Perú lleva la delantera con un 9% de su Producto Interno Bruto para el gasto en términos de COVID, y Nicaragua, por otro lado, por el otro extremo, con un 0% de gasto en cuanto a la pandemia respecto al Producto Interno Bruto. Estos datos fueron recogidos al 10 de mayo, por tanto puede haber una modificación a la fecha. ¿Bien? No quiero saltarme algo acá interesante, que tenemos que tener en consideración que
como dije, los defraudadores o las personas que quieren cometer delito no descansan y buscan siempre la manera de poder evadir la ley o evadir los controles que se establecen. Y acá nacen algunos fraudes que están asociados a los programas de gobierno, programas que están específicamente diseñados para combatir la pandemia y quizás no estaban diseñados o no estaban tan bien robustos en cuanto a controles. Hay fraude asociado a la caridad, vale decir, cuando uno puede donar, muchas veces puede ingresar una cuenta que es de alguien que quiere defraudar y no necesariamente va a ir en objeto a ayudar a otros que sí lo necesitan. Y eso está lleno, hay gente que se dedica a eso, tiene todo el tiempo libre para poder hacer, y acá en Chile se le llama como, por ejemplo, el cuento del tío, que envían o llaman, dan datos falsos para que tú puedas depositar una cantidad de dinero. Está también algo que quizás no es tan visto y que podría ocurrir, que se llama ciberbrechas, y que está asociado al producto del teletrabajo. ¿Vale? Si nosotros tenemos que cumplir un horario específico, tanto en el sector público como privado, y en realidad la pregunta es si ese teletrabajo está siendo efectivo y eficiente en el número de horas por los cuales estamos contratados. Y lógicamente otro concepto, ya lo vieron ustedes en la noticia con la compra sobrevalorada de ventiladores, está el sobreprecio de productos y servicios, que producto de la emergencia o de la urgencia, muchas instituciones no les tiembla la mano, y lo que hacen necesariamente, dada la necesidad, es aumentar los precios, dado que es un periodo que quizás pueden salvarse. Ahora, ¿por qué es importante también enmarcar esto? Porque nosotros como en nuestra función tenemos un rol importante, que es también ser parte del control interno, como la tercera línea de defensa, pero hay que tener en consideración también que hay un tema no menor que tiene que ver con el comportamiento de las personas. Cómo las personas en sí actúan de acuerdo a las circunstancias, como dice el título de esta lámina. Hay una teoría que plantea que hay un 20% de las personas que siempre se declara honesta en cualquier acción. Vale decir, si va a comprar a algún almacén y le dan de más dinero por lo que pagó, él vuelve y lo entrega, ¿bien? O siempre actúa de manera honesta. Hay otro porcentaje, que es un 20%, de las personas que siempre se declaran incluso actuar de manera deshonesta. Vale decir, mira, yo me voy a servir de esto porque en realidad a mí siempre me roban, e incluso ocupan algunas excusas para poder demostrar su deshonestidad. Pero ¿dónde está el foco en la cual nosotros tenemos que poner énfasis y observación en nuestras instituciones? En aquel 60% de personas que actúan de acuerdo a las circunstancias organizacionales. Y esto tiene que ver mucho con la primera línea de defensa y la filosofía y el ambiente interno de control. Vale decir, si una institución permite, ¿verdad?, que sus dueños, sus jefes, como vimos en la lámina anterior del fraude, en las cuales los jefes forman parte de un porcentaje que genera fraude, ¿qué queda para el resto de las personas que está viendo cómo su jefe, como el dueño de la empresa, está haciendo un fraude? Entonces las organizaciones cuando tienen controles soft, controles suaves, que no se realizan controles periódicamente, o que efectivamente no hay un control, y vale decir, la gente sabe que no le están controlando, la gente tiene la posibilidad, la oportunidad para poder cometer un ilícito, aun cuando necesariamente no lo quiera realizar. ¿Por qué? Porque puede tener una necesidad. Y esa necesidad impulsa su conocimiento del proceso, saber dónde están las debilidades del proceso para cometer el ilícito. Esto pasa que cuando hay menos controles, las personas tienden a ser más deshonestas. Cuando hay más control, cuando hay más fiscalización, cuando hay más supervisión, cuando hay más autoridad, las personas tienden a entender que alguien le está mirando, y lógicamente tienden, por obligación o por lógica, a ser más honestas en su función. Por tanto, lo que quiero transmitir acá, cuando un ambiente interno es fuerte, hay menos posibilidades o menos probabilidades de que se cometan hechos deshonestos. No quiero decir que no existan. Ahora, dicho esto, en términos de contexto general, me gustaría compartir con ustedes rápidamente la experiencia chilena y cómo nosotros acá hemos abordado en términos de agenda legislativa, cómo desde las normas, ¿no?, desde las leyes generales, hemos impulsado que esto logre mitigar o minimizar en cierta manera conductas de personas que actúan ilícitamente. Desde hace mucho tiempo se viene trabajando en una agenda legislativa, se ha creado el Consejo de Transparencia. Aquí voy a compartir con ustedes que tuve acceso a algunas leyes de sus países, que son de muy similares características.
se creó una organización especial que se llama Servicio Civil y que se encarga de contratar a los mejores candidatos, por así decirlo, para ocupar los cargos más representativos a nivel nacional. Hay una ley específica de probidad para los empleados públicos. Se creó la declaración de interés y patrimonio para que todos los empleados públicos puedan demostrar cuando ingresan a la institución cuánto es el patrimonio que tienen y cuando dejan la institución o el cargo, cuánto es el patrimonio también que tienen al momento en que se va. Y eso también es una medida de fiscalización. Está la ley de compras públicas, que ha sido una ley piloto a nivel latinoamericano y que ha sido replicada por muchos países, sobre todo en Centroamérica, y que han seguido esta buena práctica. Hay una ley muy interesante que entiendo no se ha aplicado en muchos países, que se llama la ley de lobby, y aquí voy a contarles un poco de qué trata. Y finalmente, las últimas elecciones presidenciales y de candidatos, diputados, senadores, impulsó a que existiera una nueva ley de financiamiento de la política y que regulara cómo los diputados y empresas formaban parte del financiamiento de la política, que antes estaba totalmente abierto al querer aportar en términos sin límite en montos hacia el financiamiento de la política, lo que implicaba también financiar grandes campañas a candidatos. Les voy a contar algunos datos. Chile no está exento de situaciones dolorosas. En esto no podemos ponernos orgullosos. Hemos tenido fraudes muy importantes y algunos casos han pegado fuerte. El primero, el que me involucra a mí en particular, les voy a contar por qué, el caso de La Polar. La Polar era una empresa de retail, la cuarta empresa más grande en retail acá. Y en un momento por lo menos unos 7 años atrás, o 10 años atrás, comenzó a figurar como las empresas más las mejores empresas del retail y en general. Comenzaron a tener premios, sus ejecutivos a ser premiados en distintas revistas, premios a nivel nacional, lo que implicó que gente como yo creyera en la empresa, en su estado financiero y comprara acciones. No compré muchas acciones, eso les quiero contar, pero hice el ejercicio de comprar. En ese momento, cuando hubieron estos premios, el valor de la acción estaba cerca de 2.500 pesos chilenos. ¿Bien? Hubo una auditoría encargada por una empresa multinacional y su estado financiero salieron limpios. Una persona... Estimado Leiva, ¿Sí? que Hugo y Karina pongan el micrófono en silencio porque se está perturbando un bandido, no se escucha bien. Hugo y Karina tienen encendidos sus micrófonos, que los apaguen, por favor. Continúa, gracias. Bien. Entonces les contaba que un funcionario de la institución lo que hizo fue denunciar un hecho que implicaba de que esta empresa estaba generando contratos unilaterales, aumentando cada vez las cuotas que debían las personas y aumentando los intereses, y lo que llevaba a que esta figura, los grandes ejecutivos, tuvieran un bono muy importante por mostrar sus estados financieros de manera fraudulenta. Y eso a costa de los usuarios, los clientes. Incluso hacían firmar a gente de muy alta edad para renovar estos contratos, y lo que implicaba, por ejemplo, la compra de un artefacto que tú tenías que pagarlo en 1 año, eso implicaba que las personas terminaban pagándolo en 4 años. Fue un fraude muy importante. La acción después de este hecho costó cerca de 17 pesos, y hoy ya ni recuerdo ni quiero ver cuánto es el valor de la acción. Vale 7.500 pesos, dado el fraude de estos ejecutivos. Hoy día la acción en un momento llegó a costar 17 pesos, con una caída impresionante. Algo muy interesante que quiero plantear de esto es que no solamente afectó a los clientes, a los accionistas minoritarios, sino que tuvo un impacto muy importante en las AFP o en las asociaciones de fondos de pensiones en Chile, ya que muchas de ellas eran accionistas de esta empresa, lógicamente lo que afectó a los fondos de pensiones de muchas personas. Desde ahí se viene trabajando y hablando respecto de las modificaciones a la ley del fondo de pensiones, y en Chile está muy fuerte el concepto de tratar de incluso eliminar la AFP y tomar otra opción de seguro. Fraude a carabineros, nuestros carabineros, la policía siempre tuvo y ha tenido en general un comportamiento idóneo, un comportamiento intachable.
Sin embargo, a esta fecha, que fue en el 2017, se lograron identificar 25.000 millones de pesos. No tengo la conversión, pero un dólar hoy día está cerca de 800 pesos chilenos. Y comenzó a tirarse un hilo en la búsqueda de esto y se dieron cuenta que los grandes encargados, ¿verdad? Generales, mayores, tenientes, un sinnúmero de grandes cargos en Carabineros habían sido beneficiados con este fraude al fisco que hasta esa fecha había 17 imputados. Hasta la fecha todavía se está investigando este caso y ha sido doloroso para esta rama de defensa. Y otro caso que ya les comenté era el financiamiento de la política. Una empresa muy grande de extracción de litio en Chile financiaba en sí a muchos partidos políticos y también políticos, lo que implicó el cambio a la ley de financiamiento político. Entonces, no estamos exentos como país y también hay situaciones que siguen ocurriendo como en todos lugares. ¿Bien? Entonces, la agenda genera que la ley, fue necesario hacer una ley de transparencia, donde todos los principios que tiene esta ley de transparencia son muy similares a la ley del Salvador, que tuve acceso, donde radica estos pilares fundamentales, ¿no? Relevancia de la información, libertad al acceso a la información, transparencia, es decir, la publicación de cualquier acto público que se desarrolla con recursos públicos, la máxima divulgación posible, vale decir, nosotros tenemos publicación en nuestros sitios web de las instituciones públicas, oportunidad, vale decir que hay plazos legales para responder y, lógicamente, gratuidad del acceso a la información cuando ésta lo amerita, ¿no? Hay mucha información que es de volúmenes muy grandes y que es imposible tener un ejército de personas poder procesar esa información. Entonces hay ciertas limitantes también que la ley cubre ahí cuando alguien pide información. Ahora, lo interesante de esta ley que incorporó multas, y las multas van asociadas al jefe superior del servicio, vale decir, no es al funcionario directamente que no entregó, no procesó la información, sino que el responsable mayor de la institución es quien paga una parte de su remuneración que va ahí del 20 al 50%. Ahora, lamentablemente, a mi modo de ver, la ley de transparencia no ha sido bien ocupada por la ciudadanía, ya que mucha de esta información es solicitada por la prensa y por estudiantes universitarios para generar estudios, investigaciones, tesis, pero no ha sido utilizada para el bien y el objetivo inicial que se planteó, que era, lógicamente, fiscalizar a los distintos poderes del Estado. Ahora, contarles que esto no es nuevo, ¿no? En Chile tiene una data historia, desde que se recuperó la democracia en el año 90, se instauró el concepto para poder trabajar estos elementos de acceso a la información, transparencia, probidad, y ha tenido distintos avances, como ustedes lo pueden ver acá en la presentación, hasta que se generó la Comisión Engel al 2015, que es una comisión de expertos que propone cambios, lógicamente, a las distintas leyes y normas que antes se habían aplicado y cómo se proyecta a futuro el comportamiento de las personas y cómo el Estado también puede impulsar y obligar a generar una mejor probidad, transparencia en los actos públicos. Entonces, no es una cosa que es nueva, ha tenido una evolución bastante grande, ha habido aciertos y desaciertos, como decía la PPT. Ahora, aquí les comparto un link donde hay un estudio de los 10 casos entre el 2009 y el 2018 de irregularidades que fueron detectadas por los dos mecanismos que tenemos en ley de transparencia. La ley de transparencia activa es aquella información que se publica en los distintos sitios web de las instituciones públicas, y está la transparencia pasiva, que se llama, que es a través del acceso de información específica que se requiere, que requiere algún ciudadano y la pide con alguna especificación. Bien, la mezcla de estos dos elementos arrojó este estudio que, si alguien está interesado, cuando compartamos la presentación lo puede ver, porque hay muy buena material aquí para saber cuáles fueron los casos que se investigaron. Como ustedes pudieron ver, hay muchos casos irregulares que están ahí. El Servicio Civil y Alta Dirección Pública lo que busca acá es escoger a los mejores y, a través de mecanismos, distintos mecanismos, con pruebas psicológicas, pruebas psicolaborales, de competencias técnicas, etcétera, colocar a los mejores en los puestos más importantes a nivel del país. Yo creo que ha sido un avance importante, sin perjuicio que, lógicamente, tiene críticas por distintos sectores, pero ha sido un avance importante para poder elegir y concursar los cargos más relevantes. Bien.
En esto estamos al debe como país, y yo creo que esto a nivel mundial, que el porcentaje de participación de mujeres, como dice acá la lámina, es muy bajo en cuanto a cubrir los cargos y los cupos de los mayores cargos públicos. Solo un 39,2% de las mujeres, es más, solo 39,2% de las mujeres participan en la nómina que llega como terna a ser nombrado luego. No quiere decir que necesariamente son nombradas mujeres en un 39%. Solo acceden a la terna para poder ser elegidas. Es un debe que tenemos como sociedad aún el tema de género. Respecto a las leyes de compra pública, una ley que, como ya les comenté, una ley muy interesante, ha tenido muchos cambios, se ha adaptado muy bien a nivel nacional, genera muchas compras a nivel nacional en términos de, mueve mucho dinero, el 4,2% del PIB es movido por las compras públicas, pero la OCDE nos hace una bandera roja acá y dice que el 57% de los casos de soborno están asociadas con una compra pública. Entonces es un dato no menor a tener en consideración, sobre todo quienes nos desempeñamos en el sector público. ¿Bien? Ahora, insisto, no quiere decir que solo en el sector público siempre hay una contraparte que está dispuesto a participar de un soborno o de un elemento de corrupción. Entonces también tenemos que tener ojo hacia quiénes son nuestros proveedores, nuestros interesados. Respecto de la ley de lobby, esta es una ley interesante, innovadora. Lo que buscó la ley de lobby en Chile fue regular una acción que era por todos conocida. El lobby es una acción o una práctica comercial habitual donde una persona interesada, una persona o una organización o una empresa intenta en cierta manera influenciar en las políticas públicas, en la toma de decisión de las autoridades o de algún funcionario en particular. ¿Bien? Y eso se hace y se ha hecho siempre. ¿Okay? Ahora, lo que busca esta ley, o lo que buscó esta ley que fue promulgada el año 2014, es que estos lobistas o estos gestores de interés tengan un marco regulatorio. ¿Okay? Lobistas son aquellas personas, organizaciones o empresas que intentan influenciar, pero que además reciben un pago por su servicio. Y el gestor de interés es también alguien que quiere influenciar en una política pública, en una toma de decisión, pero con un interés particular y que no recibe recursos. Por ejemplo, esos gestores de interés puede ser una agrupación de ciclistas que quiere que se incorporen ciclovías en alguna municipalidad, en algún sector, por ejemplo. Ellos tienen un interés particular como grupo de personas y lo que hace es influenciar a la autoridad para que ellos puedan tener esa vía de acceso. Entonces, dicho eso, lo que ocurrió acá es que las autoridades hoy día están obligadas a publicar en el sitio web de cada institución pública y servicio público todas las acciones que tienen relación con los lobistas o con los gestores de interés. Vale decir, si hay una ley, por ejemplo en el sector salud, que quiere influenciar respecto de aumentar el impuesto a los tabacos, o aumentar el impuesto en los licores, o disminuir el grado de los alcoholes, viene un lobista y plantea su posición y trata de influenciar o pone en manifiesto distintos puntos de vista en la cual quiere que esa ley no se promulgue o que se promulgue con la menor afectación posible a la industria del tabaco y del alcohol en este caso. Por tanto, esa reunión en la cual el lobista se junta con la autoridad queda de manifiesto en un sitio web con el tema que se abordó, quiénes participaron de esa reunión, cuál fue la temática que abordaron y cuáles fueron los acuerdos en que llegó esa reunión. Por tanto, todo ciudadano tiene la posibilidad de ver, observar y fiscalizar cuáles son los temas que se están abordando hoy en día en las distintas materias, en los distintos temas y en las distintas leyes que se están abordando hoy día en la actualidad en nuestro país. Esto ha sido súper interesante porque han salido temas innovadores para poder conocer cuáles son las temáticas que se abordan en los distintos escenarios. Crean ustedes que, por ejemplo, el tema ambiental hoy día es un tema tremendo y es muy interesante saber cómo las empresas hoy día tienen que conversar con todas las normativas ambientales y, lógicamente, cómo los lobistas tienen que regular su actuar respecto de esta materia. Lo mismo con los gestores de interés. Entonces, es muy interesante. Aparte de las actas de reuniones que se tienen que publicar, también todos los empleados públicos de cierto rango deben publicar
sus viajes, vale decir, dónde ellos se trasladan, cuál es el medio de traslado, cuánto es el costo del viaje y cuánto fue el viático o la comisión que se le pagó para que él financiara esa estadía y su alimentación y todas las actividades que tiene que cumplir. Eso también está detallado uno a uno. Si ustedes se meten en cualquier página de internet de nuestros servicios públicos, hay un banner que dice Ley de Lobby y ahí está registrado un formulario en el cual ustedes pueden acceder para poder participar con una autoridad y además todo lo que les estoy comentando de publicar esto. La otra publicación que es obligatoria para todas estas personas son aquellas regalías que reciben en función de su cargo. ¿Bien? Me acuerdo una anécdota de nuestra ministra de Salud en ese entonces. Ella recibió algunos regalos en el sur de Chile, específicamente en Chiloé, una localidad donde es muy común la patata, y se le hizo un regalo de muchos tipos de este producto y también fue declarado en esta página web como una regalía en función de su cargo, ¿no? Entonces, todo tipo de regalo, si me no recuerdo, hay un precio mínimo, pero es un precio súper bajo, un valor súper bajo, que debe ser alrededor de los $20, hacia abajo no se declara, y luego de los $20 hacia arriba ya comienza a declararse obligatoriamente cualquier regalía. Ahora quiero plantear un tema interesante. Sé que el Instituto Global está trabajando este tema desde el 2018-2019 y ya ha enfocado un trabajo respecto del análisis del modelo de las 3 líneas de defensa. Si ustedes se fijan, nace el concepto en el Reino Unido en el año 96, luego tiene una evolución en el modelo formalizado en Europa en el 2011, el modelo se adapta a varias organizaciones en Europa entre el 2012 y el 2013, el IA Global emite una declaración de posición, vale decir que reconoce este modelo en función de lo que hacemos como instituto, como auditores internos. El modelo es adoptado por varias organizaciones en Europa y hoy día el Instituto Global lo que está haciendo y lo que hizo hace muy poco fue poner en consulta pública esta declaración de posiciones respecto del modelo actual. Hay varias corrientes que están planteando distintas posiciones respecto a estas 3 líneas. Yo quiero plantear la que he estado analizando últimamente respecto de esto. Bueno, solo recordar que la primera línea de defensa es lo que un poco comentaba esto del 60% del comportamiento de las personas. Ahí radica el control gerencial, las medidas de control interno y la filosofía por la cual cada uno entiende el concepto de hacer negocio, de manejar una organización. La segunda línea tiene que ver con los controles ya más duros, los controles más evaluables, tangibles, en los cuales la institución tiene que establecer por cada uno de los procesos. Y la tercera línea somos nosotros, auditoría, que somos el control de los controles. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la posición que yo quiero plantear? Y con lo que he dicho anteriormente, creo que la cuarta línea de defensa es y debe ser un rol de los stakeholders, vale decir, de todos los interesados que no son interesados directos, vale decir, que no es la organización, que no es el trabajador, bueno, el trabajador siendo comunidad, claro que sí, y que no son las empresas financieras que financian de cierta manera la organización, sino que son todas aquellas otras, la comunidad y todos nosotros como ciudadanos. Hoy día la sociedad civil exige que hagamos bien las cosas y que le hagamos la primera, y no solo en el sector público, sino que también en el sector privado, porque una situación, un producto mal hecho, lo que hace es aumentar el valor que nosotros como consumidores pagamos al final. ¿Sí? Todos los costos son traspasados siempre al consumidor, por tanto, la empresa pública y la empresa privada se responsabiliza de hacer las cosas bien, pero que la haga la primera, con calidad. Hoy día la sociedad civil tiene más información, mucho más información, y mejor información. Antes no existía todo esto de las redes sociales, esto era imposible. ¿Sí? Hay una lámina que yo estaba viendo por ahí, no sé si ustedes se recuerdan de estos dibujos animados, los supersónicos, donde ellos vivían en un mundo futurista, donde esto de la videoconferencia, ellos ya lo proyectaban así, hacía 20 años atrás. Para nosotros cuando lo veíamos era imposible, hoy día esto es posible, la información está disponible, hoy día cualquier cosa corre a la velocidad exponencialmente y se difunde y se divulga incluso noticias falsas, ¿no? Las redes sociales han tomado fuerza. Una de las empresas que más han aumentado su valor de mercado en este último tiempo es TikTok y Zoom, plataformas que no eran conocidas hace muy poco tiempo atrás, pero producto de esta situación de la pandemia y que hemos estado encerrados en casa por mucho tiempo, han ido cambiando y también las redes sociales han ido aumentando su posición de mercado. Hoy día tenemos más presión social, la gente exige más, necesita que hagamos bien las cosas a la primera, y todo
lo podemos ver y plasmar en estas movilizaciones sociales que han pegado a todos los países del mundo casi. Y las sociedades civiles se están organizando, están creando fundaciones, organizaciones, grupos, núcleos, en las cuales también están generando movilizaciones. Y requieren que en cierta manera nosotros como como empresas públicas y privadas, tengamos un nivel de exigencia mayor a responder a las necesidades que la sociedad está exigiendo. Dentro también de los stakeholders, lógicamente, están las funciones externas, como las Contralorías Generales, las auditorías externas, gubernamentales, los peritos que vienen a hacer asesoría, etc. Pero lo más importante, creo yo, que los grupos de interés están en el lado de los externos, vale decir, los clientes, los proveedores tienen mucho que decir respecto de cómo las empresas se comportan, las entidades financieras, lógicamente, para poder aprobar los préstamos o los financiamientos. Los sindicatos son fundamentales, los sindicatos, las agrupaciones de trabajadores son fundamentales. No puede haber ningún país que amordace el comportamiento y la organización de los trabajadores. Las comunidades locales son súper importantes, sobre todo en la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Todos nosotros, nuestros países latinoamericanos, tienen culturas, tienen pueblos originarios, y lógicamente ahí están asentados culturas ancestrales. Yo tuve la posibilidad de conocer el hermoso país de Guatemala. Me impresionó todo lo que tienen como cultura y lógicamente las empresas tienen que responder a la necesidad de que de las culturas tienen que mantenerse en el tiempo. Son nuestro pasado y ese pasado tenemos que tenerlo siempre en consideración para poder tomar decisiones. Y lógicamente las organizaciones sociales son fundamentales para poder presionar, porque cuando nos unimos como sociedad logramos mejores resultados. Ahora, lo que yo quiero plantear acá es que muchas veces nosotros creemos tener muchos derechos y exigir muchos derechos, o sea, derechos sociales, derechos a través de los programas, derecho al gobierno y también a las empresas que están cercanos a nuestro entorno. Pero también tenemos deberes. Y el concepto de la cuarta línea de defensa que yo quiero compartir con ustedes es que las acciones de la comunidad tienen que ser hoy día más relevantes, tienen que tomar un rol más relevante en cuanto al comportamiento de las empresas que están al costado, a los que están dentro de mi entorno y también al sector público. ¿Cómo el sector público gasta cada peso? El sector público es una empresa, una gran empresa que invierte mucho dinero en los países. Y nosotros dentro de nuestra función como auditores internos, el rol fundamental es ser ministro de fe. Las personas creen en nuestra función, por tanto, nuestra función como auditores internos en los niveles gubernamentales es que cada peso que se invierte en lo social tenga los resultados por los cuales los objetivos se iniciaron. Vale decir, todo peso que el contribuyente aporta para los programas sociales tiene que ser bien gastado, no tiene que ir a ningún otro bolsillo que no sea el gasto social. Y para eso la comunidad, nosotros, ciudadanos, tenemos un rol fundamental. Acá quise poner algunas ideas como la fiscalización comunitaria. Cómo nosotros de nuestro rol podemos, a través de las organizaciones sociales, fiscalizar aquellos temas que son de nuestro interés. Hay que mejorar la inteligencia de información. Hay que a través de los municipios, de las agrupaciones, ver cómo nosotros podemos trasladar esto que estamos haciendo ahora, el comportamiento de las personas a través de la experiencia. Cómo nosotros podemos trasladar a los grupos de interés la forma en que podemos hacer inteligencia de información. Para decir, mire, usted accede a esta página y si lo suma con esta otra información puede obtener información valiosa y con eso puede pedir rendición de cuentas a los distintos escenarios, ya sea público o privado. La rendición de cuentas es súper importante. Nosotros en Chile tenemos en mes de abril, una rendición de cuentas de todos los servicios públicos que tiene que informar qué fue lo que gastó, las inversiones que se hicieron, los avances en términos de institución pública. Eso es súper importante. Pero no solo la rendición de cuentas a nivel público, sino que la rendición de cuentas también en los aspectos medioambientales, en los aspectos sociales, cómo las empresas hoy día buscan la sostenibilidad en un mundo que ha cambiado. Hoy día hay que tener mucho énfasis en los cambios climáticos, en la sostenibilidad económica, social, política, ¿verdad? Y cómo las empresas también aportan a que seamos una sociedad mejor. Y algo que lo dejé para el final acá,
algo súper importante es que esto no tiene peso, no tiene importancia relativa si cada uno de nosotros que tenemos la posibilidad de hoy día ejercer un voto para poder elegir nuestros representantes no lo hace. Los niveles de participación cívica a nivel latinoamericana son bajísimos, incluso a nivel mundial, pero a nivel latinoamericana ha sido muy bajo. Nosotros tuvimos la última elección un 65% de personas que no participaron en la votación. Eso no es representativo, por tanto, lo importante para poder generar una cuarta línea de defensa, que es el control de lo que hacen las empresas públicas y privadas, necesitamos que las personas participen en aspecto cívico a través de las votaciones y elecciones de nuestros representantes. Ahora, quiero también impulsar este concepto y quiero provocar acá la discusión, el debate, que se vayan a sus casas pensando si efectivamente esto es lógico o no. Si nosotros miramos la definición de auditoría interna del Instituto Global, dice la auditoría interna es una actividad independiente objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Yo hoy día, cada vez que leo esta definición, veo involucrada una parte que son los actores, los stakeholders internos. Solo los internos, vale decir el personal, los accionistas. Por tanto, lo que busca esta definición, a mi modo de ver, es que solo genera valor al accionista, a los dueños de la empresa y lógicamente nosotros como trabajadores a través de la remuneración. Lo que yo quiero provocar y lo que quiero compartir con ustedes, quizás puede ser una locura, pero quizás es algo que necesitamos analizar, es que la auditoría interna tiene que agregar valor no solo a las operaciones internas de la organización, sino que también a la sociedad y al medio ambiente. Y en esto creo que no estoy tan loco. Por tanto, yo creo que hay que generar valor organizacional, pero también social. ¿Y por qué quiero compartirlo con ustedes que quizás no estoy tan loco? Porque la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha planteado los objetivos sustentables de la última década y ha planteado 17 objetivos fundamentales dentro de la sostenibilidad. Por ejemplo, fin de la pobreza, lograr que el hambre llegue a cero, impulsar objetivos de salud y bienestar, una educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, voy a entregar algunos datos ahora, agua limpia y saneamiento en todos los hogares, energía accesible y además no contaminable, que sea renovable, por ejemplo, trabajo descendente y crecimiento económico, pero que sea justo, que sea equitativo y que sea ecuánime en los distintos poderes económicos, una industria innovadora y también que impulse la infraestructura local, reducción de la desigualdad. Nosotros tenemos en Latinoamérica, sobre todo, niveles de desigualdad que son enormes, ¿bien? Ciudades sostenibles, etcétera, ¿bien? Mira, un dato, 663 millones de personas carecen de acceso a fuentes de agua potable. ¿Ustedes se preguntarán algún día si es posible no tener agua para poder cocinar, para poder lavarse, para poder beber? Eso para mí es impensable. Sin embargo, estos números nos dicen que hay 673 millones de personas, como tú, como yo, que no tienen acceso a agua. Y eso es un elemento que, lógicamente, las empresas y las instituciones públicas deben considerar de cierta manera. ¿Cuánta industria, por generar sus operaciones, daña y ensucia las aguas que son potables o que pueden generar, incluso para el regadío de los distintos productos que nosotros consumimos a diario, ¿ya? Y por otro lado, los océanos, el 40% de los océanos son afectados por la actividad humana con contaminación, y eso lo hemos visto en múltiples reportajes en distintos escenarios en los cuales efectivamente la contaminación de las aguas, en general ríos, lagos y mares, está aumentando cada día más. 2.600 millones de personas dependen de los océanos como fuente primaria de proteína. Entonces, quiero plantear que la definición que hoy día tenemos como auditoría interna tiene que proyectarse y tiene que recoger estos conceptos que a nivel mundial ya se están conversando y se están tratando. Ya para terminar algunas reflexiones. Esta imagen me encanta, voy a pedirle perdón a todos mis amigos argentinos, pero solo quiero traerlo para graficar. Esta imagen se llama la cacería de lobos. Y esta imagen fue recogida cuando Chile por primera vez fue campeón de la Copa América, que tuve el placer de verlo, no así mi abuelo, que era un gran futbolista, o un gran, le gustaba mucho el fútbol, pero no tuvo la posibilidad de verlo, pero sí fui partícipe de ello. Y esta fotografía fue la clave en la cual Chile pudo lograr el campeonato de las dos Copa América seguidas, y curiosamente las dos Copa América ganaron la final en Argentina. La única forma de detener al mejor jugador del mundo, a mi juicio,
que es Messi, fue la manera que ustedes ven en la fotografía. Vale decir, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores de 11, vale decir, solo el arquero que estaba en su arco, más uno que no sale en la fotografía, intentaban derribar o quitarle el balón a este gran jugador. ¿Qué quiero proyectar con esto? Que avancemos juntos. Perdón. Que avancemos juntos. Cada uno de nosotros somos partícipes para ganarle la batalla al fraude, a la corrupción, a la colusión, al soborno. Cada uno de nosotros. Y somos responsables, nosotros como personas y también como instituciones, de poder generar todos estos empujes, ¿no? La FLY está haciendo un trabajo interesante a nivel latinoamericano, poniendo los temas de la palestra ahí encima, sacando documentos importantes. El Instituto Global también nos impulsa cada vez con publicaciones para que nosotros los auditores internos hagamos mejor las cosas. Pero no solo nosotros los auditores, sino que necesitamos sanciones importantes, actuar a través de la probidad, ser ciudadanos empoderados, tener una ética en el actuar, tener valores. ¿Bien? Ahora, si ustedes me preguntan dónde está la clave de todo esto, yo creo que la única esperanza que yo tengo y visualizo, porque nosotros ya cuando somos más adultos, tenemos un carácter y un temperamento ya formado. Es muy difícil cambiar a una persona cuando tiene edad avanzada o cuando ya somos adultos. La esperanza que yo tengo, y la única esperanza que tengo para poder cambiar los cánones de conducta que nosotros hoy día como personas tenemos a nivel mundial, son nuestros niños. Es la educación que nosotros te podemos entregar a los niños desde ya. Es la semilla de esperanza en la cual podemos hoy día generar este cambio cultural de hacer mejor las cosas, de no robar aquello, de no tomar aquello que no nos sirve, de no tomar aquello que no nos corresponde, de actuar de manera proba. Yo creo que el mensaje que quiero transmitir es que hoy día tenemos que trabajar en las nuevas generaciones. Hoy día las nuevas generaciones ya tienen inserto un chip que es la tecnología. Y hoy día las escuelas están trabajando con la sostenibilidad. Ya tienen muchos elementos. Cuando yo veo a mi hija trabajar, tiene muchos elementos que están ya hoy día internalizando en su mente para poder llevar un mejor mundo. El cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua. Cada vez que mi hija se lava los dientes, por ejemplo, uno tiende a lavarse los dientes, deja correr el agua. Mi hija no, tiene ya la conciencia. Están generando una conciencia cultural. ¿Por qué no aprovechamos ese impulso y generamos de que las nuevas generaciones puedan tener un chip asociado que se llame probidad y otro que se llame transparencia? Reflexiones para terminar. Las organizaciones que están no son inmunes a ninguna de estas características que hemos hablado. El fraude llegó para quedarse y llegó hace mucho tiempo. Judas, cuando vende a Jesucristo, lo hace a través de un acto de corrupción. América obtiene un promedio 43 de 100 puntos en el ranking. Tenemos mucho por avanzar. Estamos en un periodo de descontento social y desconfianza social, que eso no va a ser solucionado en el corto plazo. Chile ha intentado generar acciones a través de una agenda legislativa, pero aún es poco. Tenemos que seguir trabajando y no solo involucrar a las personas y a las instituciones, sino, como dije, a las personas más pequeñas. Yo creo que las mallas educacionales tiene que ser el cambio importante hoy día en las políticas públicas y sociales. La transparencia en los actos del Estado permiten empoderar entonces al electorado en las decisiones y también hay que tener una mayor participación. El modelo de las 3 líneas de defensas apoya y potencia la implementación, pero hoy día ya se nos quedó chico. Iniciativas como las vistas en términos de agenda legislativa lógicamente ayudan a fortalecer la democracia, la transparencia y la probidad y la relación de los gestores de intereses con el Estado, pero solo ayudan, no es la panacea. Se requiere implementar procedimientos de fiscalización y sanciones que actúen como disuasivos. Hoy día las sanciones que tienen en las distintas leyes a nivel latinoamericana son muy pocas, son incluso chistosas, dan risa, porque al momento que uno genera un acto de fraude, lógicamente la sanción es mucho menor. Entonces, cuando no tengamos una sanción que duela, efectivamente, esto va a seguir ocurriendo. Organizaciones con desarrollo, incumplimiento de objetivos sostenibles, vale decir, las instituciones, la empresa tienen que recoger este trabajo que está haciendo la ONU en los 17 objetivos sostenibles.
en alguna parte de los objetivos estratégicos, de la definición de visión o misión de las instituciones, tienen que estar estos objetivos. Hoy día ya no hay espacio para que las empresas no consideren los efectos del cambio climático, los avances tecnológicos y cómo el medio ambiente ha sido afectado por las mismas industrias que están cerca de nuestros territorios. Algo súper interesante a los funcionarios públicos. Ser funcionario público es un privilegio y está concebido para servir al Estado y no para servirse del Estado. Esto hay que tenerlo súper en consideración. Algunos desafíos. Impulsar en Latinoamérica y el mundo instancias de regulación que ayuden a fortalecer la democracia, la probidad y transparencia en política. No es necesario inventar la rueda. Copiemos las mejores prácticas de los distintos países, como algunos países ya lo han hecho. Implementemos leyes y normas que impulsen esto. Implementemos sanciones disuasivas que controlen o mitiguen el actuar indebido de las relaciones con el Estado y sus representantes. Mandemos por fin hoy día una ley que encarcele a las personas que están haciendo fraude a nivel público y privado. Hagámoslo, por favor. Igualdad de condiciones de la ciudadanía y la discusión regulatoria, donde prevalezca lógicamente siempre el interés general sobre el interés particular en lo económico y también en las multinacionales. Promover e impulsar instancias de mayor participación en la sociedad civil, realizar acciones que permitan acercar la política a la sociedad, vale decir, para que este número de 65% que no ha votado de personas disminuya y lógicamente cada vez participe más gente, no quiero decir en la política, sino que en la decisión de las grandes decisiones a nivel nacional y a nivel latinoamericano. ¿Ya? Analizar y proponer e impulsar herramientas disuasivas que lógicamente tengan una influencia económica y que las personas lo piensen dos veces al momento de generar las acciones. Y lógicamente acá, como dije, creo que es necesario, quizás no como lo planteaba, pero sí que la definición de auditoría interna del Instituto Global recoja estos conceptos que tienen que ver con la sociedad y el medio ambiente, y no solo el beneficio sea hacia la organización. ¿Bien? La pregunta final, antes de terminar, ¿qué está haciendo usted para potenciar su rol fiscalizador como parte del control social? ¿Usted es un fiscalizador activo o solamente usted levanta la mano cuando ve que algo no está correcto o cuando usted solamente se ve afectado? El individualismo hoy día sigue siendo la acción más normal, o es momento de que nos hagamos parte de una mejor sociedad, de una sociedad que busque el bien común y que efectivamente cada nación aumente en el ranking de percepción de la corrupción. Eso quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho la atención, la participación, así que quedo abierto, acá están mis datos. Vamos a tener un espacio ahora de comentarios, de preguntas, así que muchas gracias por el espacio, Eduardo, y Instituto de Guatemala, Nicaragua y del Salvador. Ok, gracias Jonathan por tu magistral conferencia. Sin lugar a dudas, pienso que la auditoría interna en el sector público debe dar valor a la sociedad y al medio ambiente. Este valor se debe de constituir en la confianza. Las personas creen en nuestro trabajo, en nuestra función, que fiscalizamos y brindamos cierta credibilidad, que los recursos, que sus impuestos están siendo invertidos correctamente. Pienso que sí, tanto en la parte privada, en el sector privado como en el sector público, nuestro deber es dar valor, ¿ya? Tanto a nuestros stakeholders, a las partes interesadas, y en este caso, obviamente, en el gobierno, a nuestra población. En efecto, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, dice, en esta época de pandemia, la probabilidad de generación de fraude incrementa. Entonces, ¿qué papel juega el auditor interno si observa incumplimientos? Dice, en el caso de los controles, en el caso que los controles se están flexibilizando, y esta es la respuesta que estamos teniendo. Me imagino que es la respuesta que le dicen al colega auditor. Urge y por lo tanto se debe de hacer. Perfecto. Efectivamente, esta época es una época en la cual la auditoría interna tiene que participar, quizás involucrarse de manera distinta. Hoy día no están los tiempos para que nosotros estemos presionando a los equipos en auditar y pedir antecedentes, hacer el análisis de los distintos sistemas. Yo creo que los equipos están hoy día ya presionados
con toda la situación que ocurre con la pandemia, y lógicamente los controles, hay controles que tienden a ser más livianos o a flexibilizarse, como plantea el colega. Eso es cierto. Sin embargo, nosotros tenemos que utilizar nuestro espacio, nuestro tiempo para quizás analizar aquellos controles que están vigentes, aquellos controles que son más relevantes, participar hoy día de la modificación de esos controles, adaptar los controles a las nuevas realidades que están ocurriendo, flexibilizar nuestro plan de auditoría, quizás hoy día pausar el plan de auditoría y visualizar cambios y modificaciones al plan de auditoría cuando esto ya vaya amainando, ¿verdad? Disminuyendo su criticidad y, lógicamente, en ese momento intervenir como auditoría interna fuerte, como lo conocemos normalmente. Pero hoy día hay muchas formas de poder acompañar y generar el aseguramiento o la consultoría a nuestras autoridades a través de auditoría continua, evaluación de los sistemas de información, auditoría in situ, auditoría remota, que no necesariamente involucra la molestia o sentir que los auditados están siendo molestados a través de la auditoría interna. Hay mecanismos, por ejemplo, de generar cuestionarios, de enviárselo al área auditada. Muchos de nuestros auditados están también en teletrabajo. Entonces tenemos que entender que ellos no necesariamente tienen a disposición todos los elementos que nosotros quisiéramos tener. Por tanto, el cuestionario hoy día cumple una función muy importante. Yo creo que en cierta manera tenemos que flexibilizar nuestro plan de auditoría sin perder de vista el rol nuestro, que es el aseguramiento, pero hoy día tenemos un espacio muy importante en la consultoría. De acuerdo, muchas gracias. Otro colega, David Ramírez Quintero, nos pregunta, o te pregunta, ¿cómo cree que deben intervenir los gobiernos, la empresa privada y el sector educativo para trabajar por el mejoramiento de los indicadores de corrupción que tenemos en nuestros países? Gracias. Perfecto. Bueno, hay distintas líneas de trabajo en este escenario. Uno es lo que puede hacer la empresa internamente, que es implementar niveles de controles independientes, como lo señalé anteriormente y lo recoge ACFE en su reporte. Los mecanismos más importantes de control hoy día son las líneas de denuncia. Entonces, establecer un buen canal de denuncia, ya sea a través de un externo o una instancia interna, son muy interesantes, lógicamente, porque rescatan temas de carácter interno y que es difícil de pesquisar, ¿ya? Ahora, lo importante de estos canales de denuncia es que las personas que logren denunciar sean resguardadas, ¿vale? Es decir, sean protegidas, que sea reservado, que esto no logre difundirse a través de la organización, porque si no va a ser poco implementable, ¿ya? Y por otro lado, David plantea algo muy interesante. Esto no solo tiene que nacer desde las instituciones privadas o públicas, pero el gobierno hoy día los gobiernos tienen un rol fundamental y es mirar el sector educativo. Como yo planteaba acá en las láminas anteriores, tenemos la luz de esperanza que está en la educación de nuestros hijos, de nuestros menores, de la gente que está naciendo con esta nueva generación, con esta nueva forma de hacer los negocios, ¿no? Y creo que ahí es importante modificar las mallas curriculares. Nuestras mallas curriculares, por ejemplo, en Chile hace un tiempo atrás no tenían educación cívica. Se había sacado, hace 20, 25 años se había sacado el concepto de educación cívica. Vale decir, qué se entiende por Estado, cuáles son los derechos y deberes de un ciudadano, cómo un ciudadano puede ejercer el rol de fiscalización. Eso en las mallas educacionales no estaban. En las mallas universitarias tampoco está este rol. Solamente tú lo ves en algunas mallas que son más específicas en términos de ciencias políticas. Pero en las otras distintas ramas universitarias no ves estos elementos tan fuertes. Entonces, las universidades también tienen que recoger hoy día elementos que tienen que ver con la educación cívica, con el control, con la ética. Muchas veces los ramos de ética son ramos electivos o ramos que no tienen mucha importancia, no tienen exigencia de cumplimiento de asistencia, por ejemplo. Entonces, creo que es importante mirar las mallas de educación escolar y también las mallas de educación universitaria para instalar cada vez más el concepto de hacer mejor las cosas, de actuar de manera ética, con valores, con fundamentos, que son principios que debiesen nacer en nuestra casa, pero también tienen que ser reforzados a través de la educación. Y la Excelente. institución pública tiene que responder a eso también. Ok, muchas gracias. Alberto Peralta hace una pregunta curiosa. ¿Qué tan críticas
o qué tanto protagonismo tienen las gremiales chilenas sobre la transparencia del Estado? ¿Son indiferentes? ¿Son temerosas? Muy buena pregunta. Sí, correcto. La verdad que las organizaciones civiles hoy día en Chile están tomando un rol súper importante. De hecho, con el estallido social del 18 de octubre, quien quiera pueda interiorizarse, pero se armó una mesa social. Y esa mesa social impulsó al Estado, y no digo al gobierno, al Estado, a todos los actores políticos, incluso sentarse a los tres poderes políticos, el ejecutivo, el legislativo y también el judicial, a poder mirar cuáles eran las demandas de estas mesas sociales. Y esta mesa social está compuesta por todas las organizaciones sociales más importantes del país. Vale decir, la Central Única de Trabajadores, están las organizaciones del sector público, están las organizaciones del sector salud, están las organizaciones económicas, las distintas organizaciones de los distintos poderes económicos también locales, turismo, manufactura, están asociadas en esta mesa social, ¿ya? Por tanto, bajo esa pregunta, hoy día, más que antes, la visualización de los actores sociales como organizaciones sociales está más empoderada para pedir y para exigir al Estado repartir aquellos beneficios que los ciudadanos merecen por tan solo ser ciudadanos, por tan solo ser humanos. Y creo que eso ha sido súper importante y impulsó incluso que nuestro país, por primera vez, logre o va a tener la posibilidad de votar si se puede hacer una nueva constitución en democracia. Y creo que eso es súper relevante. Excelente, Jonathan. Vamos con las últimas preguntas. Fernando Gatica nos pregunta, ¿cómo se podría avanzar en temas de transparencia en el mundo privado cuando las leyes que rigen el mercado obligan a tener un departamento de auditoría interna? Ni tampoco obligan a que el comité de auditoría sea completamente independiente del directorio de la compañía. Mira, es una pregunta interesante. Yo creo que es difícil contestarla. Una, porque efectivamente, como plantea el colega, a nivel latinoamericano no es una obligación tener auditoría interna solamente aquellas empresas que cotizan en bolsa y lógicamente tienen alguna participación en mercados extranjeros como Estados Unidos, ADR, etc. Ahora, la cultura en general tiende a que las empresas medianas y grandes tengan estas unidades de auditoría interna porque es bien visto, nada más, o porque se tiene que reportar en cierta manera y se exige una auditoría interna. Pero las medianas y pequeñas no tienen este control, no lo tiene. Es más, muchos de los estados financieros que se presentan a instituciones financieras se exigen que sean auditados, pero esa auditoría es una vez al año. Y el equipo auditor es pagado por la misma empresa que tiene que elaborar el informe, entonces muchas veces hay conflictos de intereses. Por tanto, es difícil. Yo creo que el trabajo, y a mí me encantaría que Jorge pudiese estar, Jorge Vadillo, que es nuestro presidente, que si nos está escuchando, aprovecho de saludarlo y felicitarlo por toda la gestión que ha hecho en el instituto, y así como lo han hecho los distintos presidentes de los institutos locales. Pero creo que la invitación es que el instituto local y la FLY tengan un asiento en las discusiones gubernamentales, que impulsen en cierta manera y que generen alianzas con las auditorías gubernamentales para que desde allí se haga llegar a los distintos legisladores o los espacios de legislación para que se incorpore la auditoría como un requisito fundamental de la fe pública. Yo creo que eso es súper importante. Nosotros tenemos un Ministerio de Educación en Chile que avala la profesión de auditor interno, pero no tenemos una institucionalidad gubernamental que avale la función que realiza auditoría interna. Por tanto, creo que es importante que nosotros como institutos impulsemos y empujemos a que tengamos un espacio, un asiento, una silla en estos tipos de discusiones. Creo que es la única manera que podemos avanzar de que la autoridad tome otro vuelo. Muchas gracias. Tomamos también nosotros como institutos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, esa sugerencia muy atinada. Y bueno, volvemos con Rita. Rita Rivas nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo generar en ese cambio en la ley de transparencia en cada uno de nuestros países para que funcionen sin tanta burocracia?
Una buena pregunta, la verdad, porque muchas personas no generan las consultas a las instituciones públicas dada la oportunidad con la que se requiere la información. Por ejemplo, hoy día el tema de COVID es muy importante saber cuál ha sido el gasto que se ha generado para efectos de la pandemia, o efectivamente saber dónde se están dirigiendo los recursos, qué empresas se están contratando, cuál ha sido la modalidad de compra, si es directa, si es a través de una pequeña análisis de cotizaciones de estos, si estoy haciendo las compras a nivel local, si estoy a través de esa compra generando la incentivo económico a nivel local o lo estoy haciendo centralizado. Creo que la burocracia es un elemento que impide que la transparencia se implemente como el legislador en su espíritu buscó. Y esa burocracia impulsa de que hoy día la ley en muchas partes sea letra muerta. Y era lo que yo decía, que esta ley ha sido más bien utilizada por universidades, por investigadores y por la prensa, no por la ciudadanía. Entonces, es una muy buena pregunta, es un desafío de poder buscar mecanismos en los cuales sea más activa la información y que la transparencia pasiva no sea un tope para poder buscar la información. Creo que una de las opciones sería aumentar más ítems en la publicación de transparencia activa, que es la publicación que está periódicamente en nuestros sitios web, aumentar ítems ahí que sean necesarios de informar. Por ejemplo, todas las compras de la pandemia que se vayan publicando en nuestros sitios web. Ok, perfecto. Esta oportunidad la dejo abierta para que si algún colega quiere realizar directamente una pregunta a nuestro conferencista. Bueno, buenas tardes. Jonathan, felicidades por tan excelente webinar. Saluda a Germán Chávez de la Junta del Instituto de Auditores Internos de El Salvador. Muchas gracias. Quiero ver la experiencia de Chile. En mi país, y lo voy a decir así abiertamente porque ya es público y está cerrado, el ente contralor en la Federación de Fútbol señaló que había un desvío de fondos para alcaldía municipal de un departamento. ¿Y qué pasó cuando llegó a manos de la fiscalía? La fiscalía dijo que no era un desvío, sino que lo trató en ese sentido como una malversación de fondos. La tercera línea, el auditor interno y la Corte de Cuentas, el ente contralor, dijeron lo correcto, desvío de fondos. ¿Qué pasó? Cuando dieron a los periodistas y al público malversación, redes sociales malversación, periódicos malversación, y cuando estuve yo la oportunidad de estar con la fiscalía, porque me llamaron, porque yo fui el secretario de la federación y renuncié por muchas cosas, les dije, no es malversación, es desvío de fondos. Cuando llegó al juez, le dijo a la fiscalía, el señor es inocente, el funcionario, ¿por qué no han malversado fondos? Él desvió y quedó libre. ¿Por qué le cambian al hallazgo de auditoría interna a la hora de acusar a un funcionario? Y ese es un grave error que se da. ¿Cuál es tu opinión ahí? Quisiera compartir esa experiencia. Yo soy un convencido de que las personas somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. Si bien nosotros ponemos antecedentes en evidencia y que son antecedentes contundentes, que se está demostrando un hecho ilícito, creo que ahí muchas veces con las ganas de poder demostrar que efectivamente hay una situación engorrosa que no estoy de acuerdo, y me ha pasado, con la intención de decir, oye, pero ¿cómo si esto es evidente? Nosotros tendemos a catalogar una situación operativa como un carácter legal. Y creo que ahí a veces, en mi parte, Germán, no quiero quizás personalizarlo en ti, pero sí en mi parte, muchas veces cometemos el error de querer ser abogado y auditor a la vez. Entonces, entiendo que muchas veces, y no quiero jugar con esto, hay intereses, podrían haber intereses creados a otro nivel, ¿no? A otro rango. Que cuando tú destapas una situación, esto puede generar un estallido muy, muy grande. Quisiera pensar que no ocurrió eso, sino que efectivamente el fiscal determinó con sus conocimientos legales de que la definición que corresponde para ese hecho es la malversación y quizás tiene una categoría menor en el rango legal. Quisiera pensar eso,
pero sí quiero compartir que muchas veces no tenemos que ser nosotros los héroes de una situación. Nuestro rol es manifestar bajo técnicas una situación ilícita que va en contra de los procedimientos internos, incluso legales, y que la autoridad o el ente superior, ya sea nuestros superiores jerárquicos o los dueños de la institución, tienen que poner de manifiesto legalmente esta situación. Ahora, cuando no ocurre eso, cuando yo veo que no se denunció un hecho, por ejemplo en Chile, nosotros empleados públicos estamos obligados a denunciar a la justicia el hecho que no fue denunciado por un tercero que yo informé. No sé si logro responder un poco tu comentario, pero creo que compartir Sí, esa vivencia. estimado Jonathan, quiero ser franco y corto. Lo que está pasando actualmente, si a la ciudadanía le damos el fraude con un nombre equivocado, así se va a hacer la cuarta y quinta línea de defensa, va a llevar ese nombre equivocado. Pero os dije, por respeto a ti como auditor y al ente contralor, si fueron acertados con el hallazgo. A la hora que llegó al ente que lo iba a acusar, se cambió el hallazgo. Y yo creo que ahí no fue lo correcto ni fue lo mejor. Y la cuarta línea y quinta línea de defensa empiezan a hablar de un hallazgo que no existe, y ahí viene y se cae el hallazgo de un fraude que se ha cometido. Ese es mi planteamiento, así es. Sí. Mira, una de las cosas que es interesante, yo tuve la posibilidad de compartir esta conferencia con México, y compartiendo con una persona de la legislatura me comentaba que no basta solo con generar las leyes, sino que hay que abordar la impunidad, que la impunidad es un factor súper importante y que las personas visualizan la impunidad como un hecho que forma parte de la cultura. ¿Vale? Decir, mira, está bien, se genera, se publica, se publicita, pero sabemos que esas personas al final no van a tener un castigo ejemplificador. Entonces, la impunidad es un elemento que nosotros tenemos que romper en cierta manera. No lo digo como auditores internos, sino como sociedad. Tenemos que hoy día ya no nos sorprende nada, no hay nada que nos llame la atención. Sí, mira, él estuvo un año preso, ya no nos sorprende nada. Entonces, lo que hoy día tenemos que lograr nuevamente es sorprendernos de una situación. Y creo que, lo comenté en la presentación, una de las formas que se puede hacer eso es aumentar las sanciones para quien comete los delitos. Ahora, para cometer fraude deben existir dos partes. En eso es difícil evaluar, y los fraudes, detectar un fraude es súper difícil, muy complejo. Dios juzgará si vuestro juez aplicó bien el criterio, pero sí creo que, si bien no tenemos que ser héroes, pero sí tenemos que quedarnos tranquilos y dormir cada noche de que nuestra función fue desarrollada acorde a los parámetros que el instituto nos entrega y que nuestro ser y nuestro interior nos entrega para poder ejecutar la función. Muchas gracias. Excelente, Jonathan. Gracias por tu conferencia magistral. Gracias por atender las preguntas de nuestros colegas. Ha sido una charla, bueno, aparte de una conferencia, ha sido una charla bastante amena. Como tú lo decías al inicio, pues hoy ya no hay fronteras. Eso es lo que también hemos aprendido con esta pandemia.